Seguimos en Crónica de Roma. Como les contábamos al principio, hoy hablamos también de vida consagrada. La próxima semana se publica Papa Francisco, la fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy. Una conversación con Fernando Prado, de Publicaciones Claretianas. Un libro que ya ha sido traducido al menos a 10 idiomas, incluido el chino, y a cuyo autor recibimos hoy aquí. Fernando Prado, bienvenido. Muchas gracias, Irene. Buenos días. Oye, tiene que haber sido algo para no olvidar, ¿no? El poder compartir un tiempo con el Santo Padre, un tiempo que nos llega ahora a todos a través de este libro, La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Fernando? ¿Qué decirte? Pues una experiencia muy bonita para mí, ¿no? Especialmente la viví con mucha intensidad, pero también a la vez una experiencia de una conversación entre dos hermanos que compartimos la misma fe y que los dos somos también religiosos, personas consagradas, y una relación pues muy cercana, muy afectuosa. La verdad que es como hablar como un hermano de comunidad. ¿Cómo surge la idea, Fernando? ¿Cómo llega a tu cabeza decir, bueno, voy a ver si me puedo sentar con el Papa, ¿no? y que me cuente qué piensa de la vida consagrada? ¿Cómo llega esa idea a ti? Bueno, la idea llega porque cuando el Papa fue nombrado Papa, yo tuve la suerte de poder editar los libros en España que había escrito entonces el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, porque los había publicado con nuestra editorial claretiana de Argentina. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, cuando publicamos los primeros libros en España del Papa Francisco, pues yo pude ir a verle y enseñárselos, etcétera. Y ahí empezó un poco una pequeña relación, podríamos decir así, y que con el tiempo y los libros que hemos ido publicando, tanto de él como libros que hablan de él, pues ha ido estrechando un poco esa relación de alguna manera, de manera que yo pues un día dije, bueno, pues le voy a pedir a ver qué le parece esto, y me contestó enseguida, le pareció muy bien, y así me citó en la Casa de Santa Marta este verano, el día 9 de agosto, precisamente, un día que hacía muchísimo calor en Roma, y allí estuve a las 4 de la tarde y estuvimos pues toda la tarde conversando, grabando, y después, bueno, es lo que ha quedado plasmado en ese libro que... Oye, es una entrevista y unas respuestas que da el Papa muy abiertas y muy valientes también, ¿no? ¿Te ha sorprendido en algo las respuestas que ha dado el Santo Padre? A mí no me han sorprendido porque conozco lo que el Papa Francisco piensa, porque piensa que he sido su editor en España sobre todo, bueno, pues de todo lo que él había publicado y había dicho en homilías, etcétera, cuando él era cardenal de Buenos Aires. Es decir, yo conozco un poco el pensamiento de Francisco, entonces a mí no es que me haya sorprendido, pero yo comprendo que van a sorprender muchas de las respuestas que da a algunas de las cuestiones, y por eso creo que el libro también ha suscitado todo ese interés a nivel internacional también, ¿no? Bueno, veremos ahora también algunas de esas cuestiones sobre las que se habla en el libro. El Papa muchas veces, habla desde su propia experiencia personal, ¿no? ¿Crees que eso hace que realmente llegue a las personas, ¿no? Que conoce bien la realidad de las cosas cuando habla de estos temas? Sí, el Papa es un hombre mayor, tiene ya más de 80 años y por tanto tiene una experiencia de vida acumulada muy grande. Es lo bueno que tienen las personas mayores, ¿no? Esa sabiduría que les da el pozo de la experiencia. Y ciertamente el Papa, antes de ser Papa, pues fue cardenal en una diócesis muy grande, arzobispo en una diócesis muy grande, y también fue religioso. Además estuvo en el gobierno de su provincia de los jesuitas en Argentina, pero antes también había sido maestro de novicios, es decir, conoce muy bien la vida consagrada por dentro, y también la conoce siendo arzobispo y teniendo que organizar una diócesis muy grande, la que cuenta también con mucha vida consagrada, ¿no? Y ahora, pues siendo Papa, pues él transmite esa experiencia que va acumulando. Y luego a lo largo de su vida se ve en el libro, porque él habla de personas concretas, de experiencias concretas que él ha tenido con gente, ¿no? Entonces ilustra lo que va respondiendo siempre desde ejemplos que pone de una religiosa que ha conocido, o de un fraile que conoció en un lugar, o un sacerdote, un hermano. Y entonces, bueno, pues va ilustrando con experiencias propias, y de ahí yo diría que en el libro lo que hay es mucha sabiduría de la vida, ¿no? Y eso es lo que plasma como Santo Padre. Yo digo que en el libro en verdad es otra forma de magisterio de Francisco, ¿no? No solo magisterio es
cuando escribe una encíclica o una exhortación apostólica, que las ha escrito y muy bellas y muy buenas, sino que también pues cuando tiene una entrevista con un periodista, como es este caso, ¿no? Es otra forma diferente de magisterio en la que él pues nos habla a los consagrados, yo digo que como Pedro que confirma a sus hermanos. Bueno, pues fíjate, las últimas palabras del Papa Francisco a los religiosos fueron en un mensaje a la Confederación de Religiosos y Religiosas de aquí, de España, la CONFER, reunidos en su asamblea anual que han celebrado recientemente. La misa de clausura estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal Brad David, y esto fue lo que dijo. Le escuchamos. Es interesante que la vida consagrada, por aquello que sabemos del Evangelio también, de lo que dicen los papas, también Francisco, es como una profecía del reino de Dios. Quiere testimoniar los valores que no pasarán, las cosas que permanecerán. Fernando, el Papa pide mirar el futuro, ¿no? Al futuro de la vida religiosa con esperanza. El cardenal, lo veíamos ahora, afirmaba que los religiosos también son el presente, ¿no? La falta de vocaciones yo creo que no ayuda a los seminarios, pero tampoco ayuda a los religiosos, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde dentro, Fernando? Bueno, ciertamente hoy no tenemos las mismas vocaciones que había hace unos años, ¿no? Sobre todo, digamos, en el mundo occidental, porque claro, bueno, el Espíritu sopla no solo en un tiempo, sino también en un lugar diferente, ¿no? Y quizá lo que hoy pues vemos como una reducción en el mundo europeo, occidental, en otros lugares del mundo la vida religiosa está naciendo con mucha fuerza, ¿no? Podríamos pensar en algunos países de Asia en concreto, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en el Vietnam o en países así, en la misma China, o en países de África. Bueno, el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, pero ciertamente tenemos un problema actualmente con las vocaciones, pero no es un problema exclusivo de la vida consagrada, de la vida religiosa, es un problema de la Iglesia. También vemos nuestras parroquias envejecidas. Cuando miramos la falta de vocaciones no solo afecta a la vida consagrada, las vocaciones, los religiosos y las religiosas de hoy y de mañana, y lo mismo que los sacerdotes, nacen de las familias cristianas, del pueblo de Dios. Y si hay menos pueblo de Dios, pues ciertamente es más difícil que haya vocaciones. Entonces, bueno, pues es un poco esta la idea, ¿no? El Papa, yo creo que mira al futuro con esperanza, pero desde un realismo claro. Es decir, el Papa no es un soñador, un iluso, ¿eh? Todo lo contrario. Es un hombre que está muy al pie del cañón, muy al pie de la calle, muy al pie de lo que sucede en la vida de la Iglesia, no solo universal, sino conoce también mucho las iglesias particulares y en concreto yo diría que conoce mucho la vida de la Iglesia de España, está muy pendiente de ella y la conoce bien por dentro, no solo por lo que me decía él, ¿no? Que leía algunas revistas de nuestro país, sino que también pues habla con muchas personas, ¿no? Aparte de conmigo, ha hablado con otras personas, casi todas las semanas habla con algún español y está muy informado. Está más informado de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, mucho. Bueno, en el libro no solo se habla también de seminarios y de la formación que reciben los religiosos, pero también se habla de clericalismo y se habla de homosexualidad, un tema que a lo mejor alguno coge el libro y puede decir, jolín, el Papa hablando de homosexualidad, ¿no? ¿Qué opina el Papa en este aspecto? Mira, cuando yo le planteé hacer la entrevista al Papa, yo me quedé sorprendido porque el Papa no me pidió que le presentara las preguntas por adelantado, sino que él pues prefirió que yo me presentara allí con lo que yo quisiera preguntarle. Y así lo hice, ¿no? Durante un mes prácticamente estuve preparando, pues yo creo que le hago más de 60 preguntas, ¿no? Entre ellas esas que has dicho. Es decir, al Papa le preocupa, podríamos decir, que en los seminarios y en las casas de donde está la formación de las personas consagradas, que haya una buena selección de los candidatos. Es decir, no cualquiera vale para ser sacerdote, ni cualquiera vale para ser religioso y religiosa, ¿verdad? Entonces hace falta que en ese proceso de selección de los candidatos se tenga mucho en cuenta la madurez humana, las inmadureces o los problemas que puede haber en una persona que quizá esté buscando en la vida consagrada o en los seminarios quizá un refugio para una vida que no sabe solucionar otros problemas, ¿no? Y que eso, pues ha habido un peligro en la Iglesia que durante años quizás se ha dado, ¿no?
Y entonces, bueno, el Papa está preocupado por la selección de los candidatos, luego por el proceso de formación que una vez que entran y se les acepta a los candidatos, van llevando a lo largo de los años, porque toda persona joven todavía tiene que madurar muchas cosas, no solo a nivel de fe y espiritual, que eso por supuesto, ¿no? Y tiene que aprender teología y tendrá que aprender a dar razón de su fe y de su esperanza y predicarla. Pero es muy importante lo humano, es decir, el Papa está muy preocupado también por la madurez humana de las personas. De hecho, en los documentos de la Iglesia, no solo esta última ratio formationis que se habla para la formación de los seminarios, sino también los documentos que hablan sobre la formación de la vida consagrada, que vienen ya de la época de Juan Pablo II, pues nos hablan de la importancia de la formación en diferentes áreas, no solo en la parte intelectual y espiritual o pastoral, sino también en la madurez humana, es decir, formación humana, formación espiritual, formación pastoral. Hace falta todo, porque la persona madura en todas sus dimensiones. Y esto es lo que hoy el Papa pues está muy preocupado, porque muchos de los problemas que estamos viendo pues responden a veces a una escasez de madurez humana para afrontar el ministerio o la vida consagrada. Y una de las cosas que también habla, ¿no? Pues como has dicho, es del clericalismo. Él ve que el clericalismo, que en el fondo no es otra cosa que sentirse separado del resto del pueblo de Dios y tomar como una actitud sin querer, a veces de élite, pues lleva a pensar que las personas tienen un poder especial, ¿no? Que por ser sacerdotes se tiene un poder especial, o por ser personas consagradas se tiene una santidad especial o un halo especial. Y eso te lleva a segregarte del pueblo de Dios, y sin querer, pues eso te convierte en alguien poderoso que puede hacer que utilices mal el poder. El Papa dice que muchos de los problemas que ha habido con el tema de los abusos, etcétera, se deben mucho a las inmadureces mezcladas con ese clericalismo que hace que se pueda abusar del poder y que, bueno, pues personas adultas se comporten a veces como adolescentes o como niños, ¿no? Sin darse cuenta de que lo que están haciendo es no solo un pecado, sino una barbaridad. Y el Papa siempre tiene en cuenta que el horizonte es la formación para el pueblo de Dios. Es decir, los sacerdotes de mañana que se están formando hoy tienen que tener muy claro, también las personas consagradas, que se están formando para el pueblo de Dios. Y por eso el Papa cree que tenemos que ser muy exigentes, porque en el futuro pues estos sacerdotes y estos religiosos son líderes en la Iglesia y por tanto pues pueden utilizar mal su poder, porque en definitiva algo hay de eso, y que, bueno, pues hay que aprender a manejar también los límites, etcétera. Bueno, habla de muchas cosas de estas, ¿no? Bueno, también habla, fíjate, de algo que últimamente el Papa recalca mucho, ¿no? Y es ese diálogo intergeneracional entre abuelos, ¿no? y nietos, ¿no? Que no vamos a destapar todo, porque también la gente tendrá que leer algo. De hecho, hay otra parte que tú le preguntas al Papa, y eso sí que lo quiero dejar en el aire para que la gente lo lea en el libro. Tú le preguntas al Papa que qué hace falta para ser un buen religioso. Y yo lo que te pregunto a ti, Fernando, es ¿qué te aporta la vida religiosa? ¿Qué me aporta a mí personalmente? Pues a mí me aporta mi modo de estar en el mundo. Es decir, yo soy una persona que en un momento dado de mi vida, de alguna manera, ¿verdad?, decimos, me encuentro con el Señor y me siento llamado a vivir de esta manera y a ser feliz viviendo así, ¿no? Y es lo que he encontrado. A mí lo que me aporta la vida consagrada es vivir feliz como persona y como cristiano en la Iglesia y al servicio de los demás, ¿no? Yo encuentro mi vida feliz y realizándose, pues tratando de ser un poquito mejor en la medida en que puedo y tratando de hacer felices a las personas que tengo alrededor, y en la medida en que puedo, pues dar a conocer el Evangelio. Soy un misionero claretiano, pertenezco a una congregación misionera evangelizadora y me gustaría que esta dicha o esta alegría o esta felicidad que produce en mí el Evangelio la conocieran otros, ¿no? Y luego, pues a través de los libros, a través de las clases que doy también en el Instituto de Vida Religiosa o en las clases que doy en la escuela, en la formación de los novicios y de los religiosos que están en etapas formativas, pues intentar contagiar un poco pues lo que yo vivo personalmente, ¿no? Yo creo que puedo decir que soy un religioso, un consagrado, que me siento bien en mi propia piel de religioso. Pero esto no es mérito mío, esto es porque Dios lo ha querido así y así lo entiendo.
Bueno, y ahora ya reforzado con esa fuerza de la vocación, ¿no? Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas, autor de este libro, Entrevista con el Papa sobre la vida consagrada. Una excelente manera de conocer algo más de la vida religiosa, de cómo debe ser en la Iglesia y de cómo piensa también el Santo Padre. Enhorabuena, Fernando, porque yo creo que va a hacer mucho bien a mucha gente y vamos a conocer, a leer, ¿no? Cosas que quizá muchos desconocían. No es un libro para religiosos, es un libro para todos. Sí, yo creo que el libro da muchos titulares, también tú que eres periodista igual que yo sabes lo que significa eso. Da muchos titulares porque habla de temas muy actuales de la Iglesia. Tú has apuntado algunos, pero hay otros. Habla también sobre la situación de los monasterios, de clausura, sobre muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también yo digo que es un libro que va más allá de la vida consagrada porque habla de problemas muy actuales de la Iglesia. Y creo que yo diría a la gente, no por afán de vender el libro, que la verdad que se va a vender bien, ya se está vendiendo de hecho, ¿no? Sino que yo estaría dispuesto a decir que el que lo lea y se sienta defraudado, que nos lo devuelva, que le devolvemos el dinero. Bueno, pues Publicaciones Claretianas, la fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, una conversación del Papa Francisco con Fernando Prado. Gracias, Fernando, por venir. Muchas gracias a vosotros y a ti especialmente por invitarme a tu programa. Claro que sí. Vamos con otras noticias de actualidad como cada semana con nuestro compañero Álvaro de Juan. Adelante, Álvaro. Muy buenos días, Irene. ¿Conoces ese dicho de que la música tranquiliza el alma, verdad? Algo parecido ha dicho el Papa en un encuentro de corales de todo el mundo que, como no podía ser de otro modo, dieron el cante. El encuentro con corales de todo el mundo comenzó a lo grande, entre el ferviente entusiasmo de los participantes y la música. Miles de personas venidas desde lejanos lugares como Filipinas o Canadá llenaron el aula Pablo VI para escuchar al Papa. Santo Padre, da 3 giorni il Vaticano è invaso da questi 7.000 giovani che con i loro canti e strumenti musicali rendono evidente e tangibile la bellezza della musica. Francisco bromeó con ellos recordando que su presencia no pasó desapercibida en Roma y les advirtió de un peligro, el de acaparar protagonismo en las celebraciones litúrgicas. Non cadete tuttavia nella tentazione di un protagonismo che umilia la partecipazione attiva del popolo alla preghiera. Per favore, non fate la prima donna, capito? El Papa explicó que es importante que durante las ceremonias litúrgicas la gente cante. Cantar les permite participar activamente en misa y expresar su piedad. Quella pietà popolare che sa pregare creativamente, che sa cantare creativamente, quella pietà popolare che è, come ha detto un vescovo italiano, che è il sistema immunitario della Chiesa. E il canto porta questa pietà avanti. Francisco le recomendó no menospreciar manifestaciones de piedad popular como las fiestas patronales o las procesiones, pero sobre todo subrayó la importancia que tiene la música en la Eucaristía. Dijo que es un instrumento de evangelización. Y tan solo unos meses después de que el gobierno de Italia haya legislado en contra de los juegos de azar y las apuestas, el Vaticano se ha propuesto también combatir las que consideran ya las nuevas adicciones del siglo XXI. Nuevas dependencias como el juego de azar o la pornografía en Internet serán examinadas con lupa en un congreso mundial organizado por el Vaticano. Desde el jueves 29 hasta el sábado 1 de diciembre, 465 expertos de 63 países compartirán sus experiencias en la lucha contra las ataduras que oprimen a las personas del siglo XXI. El Congreso no ha sido convocado por una organización médica, sino por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, instituido por el Papa en 2016. El hombre es una realidad que no es solamente un cuerpo que hay que dar de comer o de vestir, tiene toda una dimensión eterna, una dimensión espiritual que hay que cuidar, que hay que acompañar y que tantas veces es la palanca que permite resolver muchas de estas adicciones. Por supuesto, también se hablará de la lucha contra la droga. Según el Informe Mundial sobre Drogas de 2017, aproximadamente el 5% de la población adulta mundial las ha consumido alguna vez. El 0,6% tiene problemas graves ocasionados por ello.
Los participantes en el Congreso explican que sobre las nuevas dependencias todavía hay mucho que estudiar. Dicen que el obstáculo más grande será concienciar a enteras sociedades y organismos públicos de la gravedad de algunas patologías. C'è un'ambiguità di fondo. Con el juego de azar hay una ambigüedad de fondo. Por un lado se condena, incluso a nivel estatal, pero el propio Estado recibe un porcentaje de impuestos generado por este negocio. Por tanto, el mensaje es muy ambiguo a nivel educativo. El Papa recibirá a los participantes el sábado. Allí también estarán presentes personas que superaron la adicción a las drogas. Pues muchas gracias, como siempre, Álvaro. Recordarles que, bueno, pues que apenas quedan unas semanas para Navidad y que el próximo domingo comienza el tiempo de Adviento. Hemos llegado al final del programa. Les espero de nuevo el jueves que viene aquí en Crónica de Roma. No me fallen.